Gracias por todos los pastores y por todos los hermanos que durante estos domingos estuvieron enseñando, porque así nos recuerdas que el poder de la palabra no está sujeto a las cualidades o a las dotaciones excepcionales de un hombre, sino a tu espíritu en cada palabra comunicada y enseñada. Por eso hoy te pedimos para que uses este instrumento en tus manos y hoy pueda hablar con claridad, pero sobre todo con el poder de tu Espíritu Santo, tu preciosa verdad. Lo segundo que queremos pedirte, toma nuestros corazones. Haz de nuestro corazón un terreno fértil para que hoy la palabra predicada dé mucho fruto. De verdad, queremos colocar primero lo primero, concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Queremos un nuevo año, Señor, pero un año donde nuestra mayor delicia sea vivir para tu gloria, donde tu mayor delicia sea sumergirnos en tu palabra, donde nuestra mayor delicia sea ver tu mano bondadosa en nosotros para poder obedecer todo lo que tu palabra dice. Un año donde prediquemos fervientemente las verdades del Evangelio para que muchos sean salvos. No queremos ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, acompáñenme por favor en su Biblia a Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 10. ¿Lo tienen todos? Listo, acostúmbrese siempre a leer la palabra, a acompañarnos en la lectura de la misma, porque es palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, ella es poderosa y eficaz para traspasar lo más profundo de nuestro ser. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Agitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendita y preciosa sea siempre la palabra de Dios para nuestros corazones. Aquellos que toman título, el título de esta enseñanza es Primero lo Primero. La historia de la iglesia demuestra que toda verdadera reforma comienza no con grandes estructuras o edificios despampanantes. Aclaro, no significa que ellos sean malos en sí mismos. No significa que una iglesia o una comunidad no pueda gozar de un excelente auditorio, pero eso no es lo que produce un gran avivamiento. No son eventos multitudinarios
o enormes rituales sacrificiales cargados de esfuerzos humanos. No es un gran grupo musical o las actividades que son llamativas a los hombres, no. Las verdaderas reformas a través de la historia se han dado por la bondadosa intervención de Dios a levantar, escuche el sujeto principal de un avivamiento, la bondadosa mano de Dios levantando corazones que buscan intensa y fielmente a Dios mediante su palabra. Un verdadero avivamiento no recae sobre el lugar, sobre los métodos o sobre las personas. El verdadero avivamiento es una obra bondadosa de Dios que se manifiesta siempre a través del poder de su palabra, su preciosa palabra. Cada avivamiento con estas características ha causado una transformación de familias, de ciudades, de naciones en el momento que han sido experimentadas. Un avivamiento sin la escritura es algo meramente emocional que rápidamente se esfuma, como lo hemos visto en muchos movimientos a través de la historia. Movimientos que ya están cimentados en alabanzas llamativas que mueven multitudes y de repente esos movimientos, como han crecido, han desaparecido. Pero también hemos tenido intentos de avivamientos basados meramente en el conocimiento. Un conocimiento no profundo en el corazón de quien lo efectúa, sino un conocimiento meramente racional y superficial, sin una vida de oración que respalda ese crecimiento cognitivo. Y así como un avivamiento sin las escrituras es algo solo emocional, un avivamiento guiado simplemente por un avance académico sin una vida de oración termina en arrogancia en lugar de transformación. No queremos ninguno de estos dos en nuestra iglesia local. Queremos ver en la historia aquellos avivamientos que han perdurado en las ciudades, en las iglesias, en las familias y en los corazones. Dios ha hecho esto y lo sigue haciendo y lo hará. Pero ¿saben algo? Estos avivamientos no dependen de mega hombres, sino de hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Hombres cuya virtud no está en ellos mismos, sino en la gracia de Dios operando en ellos a pesar de ellos. Los grandes avivamientos, tanto en la escritura como en la historia, han sido llevados a cabo por hombres comunes que se sumergen con diligencia en las escrituras, que se sujetan sinceramente a ello bajo la mano sobrenatural, misericordiosa y bondadosa de un Dios excelso, sublime y perfecto. Lutero, durante el tiempo de la Reforma, dijo lo siguiente: la Iglesia de Cristo no necesita nuevas revelaciones, espectáculo o entretenimiento. La Iglesia de Cristo necesita que la palabra de Dios sea liberada de las cadenas del olvido. Algo similar ocurre en Esdras. Mis hermanos, los problemas de nuestra nación, los problemas que podemos vivir en nuestra iglesia, los problemas que vivimos en nuestra vida familiar, los problemas que vivimos en lo personal, casi siempre tienen esta causa. Olvidamos la palabra de Dios. Nos distanciamos de la palabra de Dios.
minimizamos la palabra de Dios, volvemos la escritura un acto trivial, mecánico y superficial. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿Qué buscamos recordar a través de este texto? Dios aviva a su pueblo, como lo hizo en Esdras, levantando corazones que aman, obedecen y enseñan fielmente su palabra. Dios aviva a su pueblo, levantando corazones que aman, obedecen y enseñan fielmente su palabra. Si esto es cierto, ¿qué necesita esta ciudad? Si esta afirmación es correcta, ¿qué necesita nuestro hogar? ¿Qué necesitamos este año para no seguir cometiendo los mismos pecados del año anterior? ¿Qué necesitamos para no seguir viendo los mismos problemas que año tras año está quejando nuestra vida matrimonial? ¿Qué es entonces lo que yo necesito? Que Dios extienda su mano bondadosa para que obre en nuestro corazón terco y obstinado, para que podamos amar, obedecer y enseñar su palabra. Que seamos un pueblo que busca que lo primero sea primero. Veamos entonces esta sección de estudio. Del 1 al 5 vamos a ver la fidelidad de Dios en sus promesas y del 6 al 10, primero lo primero. Esdras 7 marca una transición bien importante en la estructura del libro. Del capítulo 1 al 6, el texto se centra en hablar de la restauración del templo. Recuerden, el pueblo había estado bajo el sufrimiento del exilio por haber incumplido los términos del pacto. Dios se los había advertido. Si ustedes se alejan de mí, se apartan de mis mandamientos, pues no los guardaré de sus enemigos. Recuerden que la relación pactual de Dios con su pueblo habla de su presencia en medio de su pueblo, su protección en medio de su pueblo y su provisión en medio de su pueblo. Cuando el pueblo era fiel a lo que Dios había establecido, Dios estaba presente en medio, protegiendo a su pueblo y dando provisión a su pueblo. Y cuando el pueblo se aleja de los términos, pues entonces Dios quita esa presencia, esa provisión y esa protección. Entonces por eso el pueblo termina siendo llevado esclavo a Babilonia. El Señor de manera soberana mueve al rey y mueve a los habitantes de esta ciudad para que el pueblo retorne a su ciudad que se encuentra en ruinas. Pero ¿cuál es el propósito del primer viaje? O más bien del viaje que surge con Esdras, el cual acá estamos mencionando. Restaurar algo en particular. Ellos no son enviados para tratar de restaurar las murallas para ser protegidos de sus enemigos, porque recuerden que los enemigos del pueblo eran muy poderosos. La meta no era corramos primero a restaurar nuestras moradas para protegernos de la inclemencia del clima y no ser lastimados por las bestias salvajes. La tarea principal no fue llegar rápidamente a cultivar la tierra para poder tener alimento mientras llegaban nuevamente a restaurar la belleza de su nación. ¿Saben cuál fue la primera tarea? Restaurar el altar, restaurar el templo, para poder restaurar la adoración a Dios. Porque ellos entendieron algo. Si ellos restauraban su adoración con Dios, las demás cosas en lo horizontal serían transformadas. Al buscar a Dios y adorarlo correctamente, la presencia de Dios volvería a estar en medio de ellos. La protección de Dios volvería a estar en medio de ellos y la provisión de Dios volvería a estar en medio de ellos. Hermanos, nosotros perdemos demasiado tiempo corriendo tras la añadidura. Cada año trazamos miles de planes tratando de ordenar lo horizontal, pero descuidando lo más importante, lo vertical.
Lo primero es primero. Y lo primero que una vida debe buscar es restaurar una verdadera adoración con Dios. O si nunca la has tenido, porque unos tendrán que restaurarla, otros tendrán que empezar a experimentarla. Nada en lo horizontal será verdaderamente transformada. Aquí el texto muestra entonces que la obra de Dios no está completa sin una verdadera adoración, que es una verdadera adoración, una vida de comunión a Dios, lo que me permite vivir su presencia, disfrutar de su protección de todos los enemigos y de tener la provisión necesaria para caminar en medio de este mundo caído. El capítulo 1 y 2 entonces muestran cómo el decreto de Ciro garantiza el primer retorno, cumpliendo lo que Dios le había prometido a Jeremías 29:10. Miren lo que dice: esto dice el Señor: cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Sujeto principal del pasaje: Dios. No dice el Señor: cuando pasen 70 años y ustedes otra vez muestren su amor por mí y me busquen, entonces yo los buscaré. ¿Saben qué muestra este pasaje? Que a menos que Dios no nos busque a nosotros, nosotros nunca le buscaremos a Él. Él lo que está diciendo es: pasados los 70 años, yo los busqué a ustedes porque así lo prometí. Y yo soy fiel a mis promesas. Y cumpliendo los 70 años los visitaré y los haré regresar a la tierra de la cual fueron sacados. O sea, que esta restauración de la adoración con Dios inicia no por la voluntad del hombre, sino por la misericordia de Dios, por su gracia soberana. Si tú este año estás experimentando un verdadero deseo de volver a restaurar tu comunión con Dios, no te engañes pensando que hay algún mérito en ti. Es su gracia extendiéndose sobre ti y moviéndote para que lo busques desesperadamente. El capítulo 3 de Esdras entonces habla de la restauración del culto, empiezan otra vez a ofrecer los sacrificios, vuelven a adorar a Dios como lo ha ordenado, el pueblo empieza a experimentar la alegría de volver a tener una comunión de adoración con Él. No inicia con cosas materiales, inicia con la restauración de su adoración a Dios. No eran las murallas lo que lo iba a proteger de sus enemigos, era el poder de Dios. No era su habilidad para sembrar la tierra, era la provisión generosa de Dios a pesar de sus pobres esfuerzos. No eran ellos los que restaurarían su vida familiar, era la presencia de Dios transformando sus corazones. No significa que no tenían que trabajar, no significa que no tendrían que restaurar las murallas, no significa que no tendrían que hacer lo que responsablemente les correspondía. Pero el orden siempre es: primero Dios y luego lo otro. En el capítulo 4 habla de la oposición extrema. En el 5 y 6 se reanuda otra vez la construcción del templo. El pueblo se distrae por un momento. El Señor envía a Ageo, envía a Zacarías para decirles: oigan, ¿qué les pasó? Los acabo de sacar porque están distraídos ocupándose de sus propias cosas, se han descuidado mi casa. Por eso trabajan y trabajan y trabajan y todo se les va por saco roto. Por eso trabajan y no ven ningún fruto de sus esfuerzos, porque se han olvidado de mí. Qué impresionante lo que dice Ageo. El pueblo reacciona y vuelve a ocuparse otra vez de lo verdaderamente importante. Y así nos encontramos en el capítulo 7. ¿Qué hace Dios para fortalecer entonces la restauración de la adoración del pueblo? Envía a Esdras. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí me pasa, la dificultad que uno tiene cuando empieza a leer estos listados de los nombres, ¿cierto? Uno dice: Señor, háblame hoy, necesito que hoy me hables con claridad, y empieza uno: pasadas estas cosas, en el reinado de Atarjerjes, rey de hijo, y terminó el capítulo y me tengo que ir para el trabajo, pero Señor. Mis hermanos, las genealogías son supremamente importantes
porque nos recuerdan la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Básicamente esta sección lo que nos está diciendo es que Dios está cumpliendo lo que prometió, preservar descendientes que pudieran permanecer ejerciendo el sacerdocio como Él lo había establecido para bien de su pueblo, y está conectando a Esdras nada más y nada menos con Aarón, mostrando que el sacerdocio que debía ser administrado por Esdras no iba a ser ejercido por alguien que se levantó, yo quiero ser el sacerdote de la iglesia, voten por mí. No, no es un hombre quien se autoproclama. Es Dios quien escoge y levanta hombres conforme a sus lineamientos establecidos. Y entonces tenemos a Esdras, porque Dios es fiel en lo que promete. Dios ha prometido tener un remanente fiel a Él, un pueblo que siempre le adorará fielmente, un pueblo que refleje su carácter, y dentro de ese pueblo Él siempre levantará hombres conforme a las características que Él ha determinado para adorarle correctamente. Así vemos también en esta primera parte de la sección a un Dios que es poderoso para cumplir lo que promete. No solo nos muestra la genealogía, sino que nos dice que Él se encarga de enviar todo lo necesario para poder iniciar la restauración. No nos dice, y Esdras fue escogido porque era un hombre supremamente carismático, porque hablaba muy bonito, porque a todos los hacía reír. Nos dice que hay algo importante de Aarón, que él lo escogió, que su mano está sobre él y que es descendiente de Aarón. ¿Y cuál es su tarea? Enseñar la ley, interpretar los estatutos y liderar la restauración del pueblo. Mis hermanos, Dios es fiel para cumplir su promesa y movió el corazón de un rey incrédulo, de un pueblo incrédulo, para dar las provisiones necesarias para que el pueblo de Dios pudiese adorar a Dios en la forma que a Él le agrada. ¿Y cuál fue el instrumento principal que Dios le dio a Esdras? Su elocuencia, su carisma, su poder. ¿Qué llevaba a Esdras? La palabra de Dios, sus mandamientos y sus estatutos. Su única tarea era enseñarlos diligentemente. Pero antes de enseñarlos, nos muestra que Él primero tuvo que obedecerlos. Y antes de obedecerlos, primero tuvo que amarlos. Pero antes de amarlo, era necesario que pasara algo. ¿Qué? ¿Qué pasó para que este hombre pudiera amar la palabra como nos dice el texto que la ama? Guardarla y obedecerla y enseñarla a otros. No olvide entonces, Dios es soberano, cumple su promesa y envía la provisión necesaria para garantizar que su palabra se predique fielmente. Levanta hombres para esta comisión. Veamos el versículo 7. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Hermanos, esto también es importante. Noten que en la vida de iglesia no solo están los que enseñan la palabra. En la iglesia, en la vida de comunidad, en la adoración corporativa, necesitamos unos como sacerdotes, pero necesitamos otros que cantan, otros que sirven en las puertas, otros que sirven dentro del templo, porque Dios es un Dios de orden y el servicio hace parte de la vida de iglesia. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. Por favor, subraye esto en su Biblia. Estando con él la buena mano de Dios. Estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñarla. Mis hermanos, primero, lo primero. Antes de que podamos admirar a Esdras por guardar y amar la ley, por cumplir la ley y por enseñarla, tenemos que ver lo que verdaderamente causó que esto fuera una realidad en la vida de Esdras. ¿Y cuál es la causa? La buena mano de Dios está sobre él. Primero, lo primero. Antes de intentar amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y enseñar a otros la palabra de Dios, es necesario que la buena mano de Dios se extienda sobre nuestros corazones endurecidos para que su poder misericordioso lo transforme. Y cuando su buena mano está sobre nosotros y cambia nuestro corazón, la consecuencia de que su mano esté en nosotros será que amaremos su palabra, obedeceremos su palabra y enseñaremos su palabra. Hermanos, Dios es soberano. En su providencia movió una nación entera, movió un rey perverso y pagano para que le diera a Esdras y a los que viajaron con él todo lo necesario para cumplir su comisión. ¿Por qué pasó esto? Porque Atarjerjes veía a Esdras y cuando sea grande quiero ser como él. Es que Esdras, no. La razón por la que esto pasó en el corazón del rey es porque la mano de Dios estaba obrando para restaurar la adoración de su pueblo mediante la palabra de Dios. Esdras es el instrumento, no el personaje principal. El personaje principal es Dios. Entonces, para que nuestras vidas podamos enseñar a otros la palabra. Dirá usted, pero es que yo no quiero ser pastor. No, es que cada creyente tiene que enseñar la palabra a sus hijos, a su cónyuge, en el trabajo, donde el Señor lo pone. Pero para poder enseñarla tengo que obedecerla. Pero para poder obedecer la palabra de Dios, primero tengo que amarla. Pero para poder amarla, primero debe pasar algo. Primero, lo primero. La mano de Dios obrando en nuestros endurecidos corazones. ¿Qué necesitamos entonces este nuevo año? Claro, más personas predicando. Sí, esta ciudad está urgida de escuchar el evangelio. Más personas obedeciendo. Claro, todos debemos anhelar obedecerla. Más personas estudiando la palabra. ¿Cómo anhelo este domingo poder ver las escuelas dominicales llenas? Las personas estudiando doctrina, los cursos teniendo que decir, hermanos, se cerraron las inscripciones. Claro que anhelo eso. Pero primero tiene que pasar algo. Que la mano bondadosa de Dios se extienda sobre esta iglesia, se extienda sobre tu vida, se extienda sobre mi vida, para que nuestro duro corazón se derrita en sus manos. Amemos, obedezcamos y enseñemos su palabra. El versículo 10 entonces nos muestra algo acerca de la vida de Esdras. Si lo leyéramos separado de su contexto, podríamos observar su disciplina espiritual. Porque cuando dice inquirir, es que estudiaba con diligencia la palabra. Se esforzaba para apartar en su diario vivir tiempos no solo de lectura. El término acá utilizado es estudiar profundamente su palabra, sumergirse en ella para encontrar sus misterios y poder ser alimentado por ellos. Pero no solo habla de su diligente estudio, lo que nos muestra el pasaje 10 es que él amaba hacerlo. Su delicia estaba en leer la palabra, amaba sus mandamientos, amaba sus estatutos de tal forma que el rey mismo lo veía.
No necesitaba andar diciéndole a todo el mundo que amaba la palabra de Dios. ¿Ha visto usted esa clase de personas que dicen, amo a Dios, amo a su palabra, pero su conducta contradice completamente esa afirmación? Esdras no andaba diciendo, amo a Dios por sobre todas las cosas, amo la palabra por sobre todas las cosas. No, él no lo decía. En él era evidente. Los que lo veían sabían que era una realidad, porque cuando hablaba de su boca abundaba la palabra de Dios y no sus pensamientos propios. Pero, ¿qué causó esa diligencia? Es gracias a la diligencia de Esdras para estudiar la vida, para obedecer la Biblia y para enseñar la Biblia, que la mano de Dios estaba con él. Porque si leo el pasaje 10, pareciera que así es. Porque él estudió con juicio, porque él obedeció, porque él enseñó. Mis hermanos, si esta interpretación fuera correcta, estaríamos diciendo que el personaje central de la Biblia no es Dios, sino los hombres. Y el personaje principal en cada libro de la Biblia es Dios. Por eso es muy importante cómo respondemos a esta pregunta. La mano de Dios estaba con Esdras porque Esdras obedeció a Dios, o Esdras obedeció a Dios porque la mano de Dios estaba sobre él. La Escritura responde esto con claridad. La prioridad en este capítulo es mostrar la acción divina, no la acción humana. El texto no afirma que Dios estuvo con Esdras porque él estudiaba la ley, sino que Dios estaba con Esdras y fruto de que Dios estaba con él, su corazón fue inclinado a amar, inquirir, obedecer y enseñar la palabra de Dios. Esdras repite varias veces esta frase, la mano de Jehová estaba sobre él, la mano de Jehová estaba sobre él, señalando algo, mostrándonos primero lo primero, que antes de nosotros poder obedecer a Dios, está la gracia de Dios obrando en nosotros para poder obedecerlo. Es Dios quien abre las puertas, es Dios quien concede el favor ante los reyes, es Dios quien guarda el camino de sus siervos. La diligencia de Esdras descrita en este capítulo no es la causa de la bendición, sino una evidencia visible de la verdadera bendición, que la mano de Dios estaba sobre él. Cuando la Biblia nos dice que Esdras había preparado su corazón, no está sentándonos en un auditorio para que veamos a Esdras y nos maravillemos con Esdras. Nos está mostrando el poder de Dios para obrar en un corazón común y corriente. Nos pone a Esdras no para que nos maravillemos con Esdras, sino para que nos maravillemos con lo que sucede en la vida de un hombre cuando la mano bondadosa de Dios está sobre él. ¿Cuáles son los frutos de esa mano preciosa en el corazón de un hombre? ¿Qué pasa? Hay deleite en la palabra, hay obediencia en la palabra y hay un deseo por enseñarla. Aquí estamos viendo el fruto de un corazón sobre el que la gracia de Dios ha trabajado. Es Dios, iglesia, quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este principio atraviesa toda la Escritura. Hermanos, siempre antes de un imperativo hay un indicativo. Siempre antes de una orden hay una notificación de lo que Dios ya hizo para poder obedecerlo. La gracia siempre va antes de la obediencia. Dios primero redime y luego llama a la obediencia. Primero, lo primero. No hay obediencia sin salvación. No hay obediencia sin que la gracia de Dios se haya manifestado antes. Primero, lo primero. Antes de la obediencia necesitamos su gracia. Desde Éxodo, este es el lenguaje de Dios. Mire Éxodo 20, versículo 2, lo leo para ustedes. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Sujeto principal, Dios. ¿Quién está efectuando la acción?
Dios, ¿sobre quién recae la acción? Sobre el pueblo. Yo te saqué, yo te salvé de casa de servidumbre. Y luego, ¿qué viene? El mandamiento. No tengas dioses ajenos, no te hagas imagen, honra a tu padre, no robes, no mates, guarda el día del Señor. Antes del mandamiento está la obra redentora. Yo te salvo, yo te saco, obedéceme. Tú no obedecerás a Dios si Él no te salva primero. La obediencia es consecuencia de la salvación. Así que si tú aún ves lejos de tu vida la capacidad de guardar sus mandamientos, hoy Dios claramente nos dice en su palabra, primero lo primero, antes que obediencia te estoy pidiendo humillación. Antes que obediencia necesitas vida y necesitas clamar eso, que la mano bondadosa de Dios tome tu corazón de piedra y lo transforme en un corazón que ama, obedece y enseña su palabra. Esto también está en Ezequiel 36, versículo 26. Tome nota y lo revisa en casa. Dice, os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Sujeto principal. Dios. ¿Quién efectúa la acción? ¿En dónde? En el corazón de los hombres. Dios, yo te salvo. Yo te doy un nuevo corazón. Yo pongo mi espíritu en ti para que así sea quitada de vuestra carne el corazón de piedra. Y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andes en mis estatutos y que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. ¿Saben cómo muchos empiezan leyendo la Biblia en un nuevo comienzo de año? Señor, este año sí voy a guardar tus mandamientos. Señor, esta vez sí voy a poner por obra todo lo que tú mandas. Señor, este año sí guardaré los preceptos. Señor, este año sí cumpliré los estatutos. Hermanos, primero, lo primero. No hay obediencia sin redención. No hay santificación sin gracia. Lo primero por lo que tenemos que estar clamando desesperadamente este nuevo año es que la mano bondadosa de Dios se pose sobre nuestros corazones. Su espíritu abunde generosamente en nuestra vida para que podamos amar su ley, obedecerla y enseñarla. En ninguna parte de la Escritura la obediencia es anterior a la gracia. La obediencia siempre sigue la gracia, no la precede. La obediencia es posterior a la gracia. Lo primero que necesitamos es su gracia. Es solo por Él, es solo en Él, es solo por su poder, es solo por su presencia en nosotros, es solo por su obra sobrenatural en nuestro terco y duro corazón que amar, obedecer y enseñar su palabra va a ser una realidad. Quiere decir entonces que la gracia de Dios elimina la disciplina espiritual, y qué bueno aclarar eso porque alguno dirá, ¡ja! Encontré la respuesta a mis problemas, esposo. ¿Ves por qué yo sigo siendo tan impaciente, tan irritable, tan insoportable? Simplemente porque Dios no ha extendido su mano sobre mí. Porque en eso sí somos buenísimos. Torcemos la escritura con una gran facilidad. No, no es lo que está enseñando el texto. El texto nos está enseñando el orden y la urgencia de lo que tenemos que hacer. La gracia no elimina la responsabilidad. La gracia no nos dice, siéntate y espera que un día el Señor tenga bien colocar en ti el querer y el hacer. No, la gracia que nos dice, ¿ya viste por qué no puedes hacer lo que tienes que hacer?
Porque si no es por mí, para ti es imposible. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte a sus pies. La gracia no nos llama a ser pasivos en nuestra fe, nos llama a ser activos. Activos en creer lo que Él promete, pasivos para entender que somos receptores de todo lo que Él hace. Pero claro que tenemos que hacer. Esdras no preparó su corazón para que Dios estuviera con él, pero Dios estaba con él y por eso su corazón fue preparado. Claro que me acerco a la Escritura por la seguridad de que mediante la Escritura es que su gracia va a operar en mi vida. Porque tengo fe de que allí está su palabra y está su verdad. Y es mediante esa gracia preciosa que voy a ser transformado. Esto rompe esas falsas ideas de una gracia sin esfuerzo o un esfuerzo sin gracia. Unos piensan que la gracia es sin esfuerzo. Señor, ya no insisto más. Cuando tú quieras que cambie, tú me cambiarás. Señor, ya no insisto más. Me canso de enseñar a mi esposa. Cuando quieras cambiarla, cámbiala tú porque yo no pude. La gracia no nos exime de las responsabilidades. Nos lleva a ejecutar nuestras responsabilidades descansando en Dios, no en mi esfuerzo, pero no dejando de cumplirlas. La gracia me lleva a orar, no solo cuando veo la respuesta a mis oraciones, sino aun cuando no las veo. Porque oro, no por el beneficio, oro porque lo amo y porque sé que no hay otra forma de acercarme a Él. La Escritura enseña que el creyente verdadero no estudia la palabra de Dios para ganar el favor de Dios. El creyente verdadero estudia la palabra porque ha sido alcanzado por la gracia. Hay personas que, no tengo que leer la Biblia porque si no esta semana me va a ir mal. Hay gente que todavía es así. No, mi amor, si ves, hoy no leí la Biblia y por eso me fue mal. Tienen la Biblia por amuleto. Tienen la palabra de Dios por amuleto. No, 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 no. No es leer la Biblia lo que nos protege de mal y peligro, o si no volvamos a abrir las Biblias en el Salmo 91 en la sala de la casa y volvamos a pensar que por tener la Biblia abierta y leerla 5 minutos al día, nada malo nos va a pasar. No, 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 no. La palabra de Dios obra en nuestro corazón no por tenerla abierta, no por leerla 5 minutos, sino por amarla y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Pero para que eso pase, primero necesitamos habernos rendido a sus pies para que su mano bondadosa ilumine nuestro entendimiento y podamos amarla, obedecerla y ponerla por obra. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esdras en ningún momento sacó pecho por su diligencia para estudiar o por su habilidad para enseñar la Biblia. Esdras sabía que esta habilidad era solo por un don de Dios. Nosotros celebramos que somos salvos por la fe, no por nuestros méritos. Es un don de Dios, no por obras. Así que la falta de diligencia espiritual no es señal de humildad. Algunos dicen, ya solté a mis hijos, ya les enseñé lo suficiente, ahora descanso en el Señor. Parece humilde, pero el soltar a mis hijos en las manos de Dios no significa que he quitado de mis hombros la responsabilidad de predicarles cada vez que tengo la oportunidad. Descanso en que la salvación es del Señor, pero soy responsable en predicarles. Oh, Señor, me rindo en mi matrimonio. Excelente, ríndete en las manos del Señor. Pero eso no te exime de que eres el sacerdote de tu hogar y tienes que seguir lavando a tu esposa con su palabra. Eso no te exime de seguir sujetándote amorosamente a tu marido, aun cuando él no cambia en la forma en la que tú quieres. Porque yo atiendo el mandato de Dios, no por el beneficio que me pueda producir, es simplemente porque lo amo. Y cuando lo amo, no hay una delicia mayor a obedecerlo, aun cuando los resultados de mi obediencia no son esperados. Porque muchos piensan que la obediencia es una forma de comprar el favor de Dios. Me voy a portar bien para que mi esposo ahora sí cambie.
Me voy a portar bien para que ahora mi esposa, sí, me voy a portar bien. Hermanos, eso es un error. La obediencia no produce amor. El amor de Dios sobre nosotros produce obediencia. Entonces, antes de hablarse del servicio de Esdras, se nos enseñó que Esdras, antes de cumplir la tarea de enseñar, había experimentado unas cosas antes. Dios había puesto su mano sobre él, su corazón había sido trabajado para estudiar diligentemente la ley, deseaba cumplir la ley y así podía enseñarla. Hermanos, esto nunca debe invertirse, pero permítame empezar a aterrizar el avión. Estamos hablando de Esdras, el sacerdote, y entonces esto se extiende a nosotros. Nosotros no somos levitas, nosotros no somos descendientes de Aarón. Sí, claro, este mandato en primera medida está hablando del sacerdocio del pueblo de Dios. Pero todos nosotros en un sentido somos sacerdotes. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Porque cada uno de los que ha sido traído a vida son real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. Así que todos estamos llamados a enseñar. Todos estamos llamados a obedecer. Todos estamos llamados a estudiar la Escritura. Pero antes de enseñar hay un orden, coherencia. Hermanos, esto lo hemos hablado muchas veces, pero es necesario recordarlo una y otra vez. Cuidado, cuidado con querer ser personas que enseñamos la palabra sin antes amar o obedecerla. Debemos amar, obedecer la palabra. Debemos ser obedientes a lo que ella dice. Pero para poderla obedecer, primero tengo que amarla y pasar tiempo con ella. Hermanos, todos nuestros desaciertos son por ignorar lo que dice la Escritura. Todos nuestros pecados quedan claramente explicados en que ignoramos el consejo de Dios. Olvidamos lo que su palabra dice. Así que seamos diligentes en estudiar, en obedecer antes de servir y antes de enseñar. Richard Baxter advertía que muchos desean enseñar la palabra sin haber sido primero quebrantados por ella. La reforma auténtica comienza en el interior antes de manifestarse en lo público. No esperes que en lo público se haga evidente algo que aún no ha pasado en tu corazón. Tu vida privada respalda tu servicio público. Hay personas que son tan buenas sirviendo en la iglesia, pero sus corazones están tan lejos de Dios. Hay personas que son diligentes para regalar un mercado, para ayudar al necesitado, para ir a visitar al enfermo, pero no asimismo son diligentes para estudiar la palabra y obedecerla. Porque a veces es más fácil acallar nuestra conciencia ayudando a otros que pasando tiempo en la palabra de Dios para que ésta nos lave y nos limpie. Porque a veces es más fácil dar un mercado que pasar una hora en la Escritura. A veces es más fácil visitar un enfermo que quedarme encerrado en mi cuarto estudiando la palabra para que la palabra primero me cambie a mí. A veces es más fácil correr a ayudar a otros a salvar sus matrimonios cuando ni siquiera estamos luchando por el nuestro. A veces es más fácil enseñarle a otras cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, mientras yo no hago nada para crecer en mi rol de esposo y en mi rol de esposa. Porque eso implica morir a mí. Eso implica pasar tiempo a solas con Dios y allí no hay reconocimiento. ¿Qué sentido tienes que ayudes a muchos mientras tú no estás siendo tratado por la palabra de Dios? ¿Qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. Primero lo primero. Primero lo primero. Hermanos, Dios usa hombres ordinarios como cualquiera de nosotros, pero nunca lo va a hacer separado de la palabra. ¿Quieres orar por esta iglesia? ¿Quieres que esta iglesia crezca? Queremos que muchas personas vengan. Nuestra oración tiene que ser: Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que predique fielmente la palabra. Eso es suficiente. Ayúdanos a hacer una iglesia que amemos la enseñanza que cada domingo nos dan. Eso es suficiente. Señor, ayúdanos a obedecer con todas nuestras fuerzas lo que cada domingo nos hablas. Eso es suficiente. Y ayúdanos a predicar tu palabra, esa palabra que cada día sinceramente queremos vivir, que cada día vemos sinceramente en tu palabra,
pero la cual amamos por una razón, porque tu mano está sobre nosotros. Toda la gloria sea a ti. Si hoy predicamos su palabra, es porque obedecemos su palabra, no perfectamente, sinceramente, pero si lo hacemos es porque amamos su palabra, pero si amamos su palabra es porque primero el Señor tomó nuestro corazón. No hay gloria para nosotros, no hay ningún mérito en nosotros, toda la gloria sea al Señor. Así que la iglesia no necesita nuevas estrategias para atraer gente, para reformar la gente. No significa que no podemos seguir avanzando en nuestra práctica y en nuestra vida de iglesia. Por supuesto que hay cosas que cada día deben mejorar, pero nunca con la esperanza de que eso va a salvar, de que eso va a transformar. Lo que verdaderamente avivará nuestra iglesia local es que amemos su palabra, obedezcamos su palabra y enseñemos su palabra. Pero para que eso pase, necesitamos que Dios extienda su mano en cada corazón y su gracia nos transforme. Hermanos, primero, lo primero, roguemos para que la gracia de Dios se extienda y las características de Esdras se manifiesten en nosotros. Cuidado, porque la obediencia sin gracia es legalismo. Hay personas que cumplen los rituales diligentemente, pero por cumplir ciertos rituales no eres salvo. Puedes ser muy diligente en cumplir ciertas cosas y aún estar muerto y caminando hacia el infierno. La obediencia que agrada a Dios brota de un corazón que ha sido traído a vida, un corazón regenerado, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Cuidado con el legalismo. Pero cuidado también con aquellos que tienen aversión por la ley. La salvación es por gracia. Yo no tengo que esforzarme, yo no tengo que orar, yo no tengo que ir a la iglesia. La salvación no se pierde. Estos han convertido la gracia en libertinaje. Yo no obedezco para ser salvo, pero si soy salvo, obedezco. Yo no me congrego para que el Señor me perdone, pero si he sido perdonado, quiero congregarme. Yo no sirvo en la iglesia para que el Señor me bendiga, pero gracias a que el Señor me ha bendecido, quiero servirlo con los talentos y habilidades que me ha dado en la iglesia, fuera de la iglesia donde Él me ha comisionado. Hermanos, la verdadera reforma entonces inicia con la gracia de Dios y se hace evidente en amor por su palabra, en obediencia a su palabra y en un deseo por hablar a otros de su palabra. Pero aquellos que no han creído, déjenme decirles algo. Si estuviste atento en esta mañana, espero que me hayas comprendido que primero es lo primero. Y lo primero que tú necesitas no es obediencia, es fe. Por favor, te lo ruego. Humíllate hoy ante la poderosa mano de Dios. Por favor, no pierdas un día más y dile, oh Dios, sálvame. Cambia este corazón de piedra y dame un corazón que ame tu palabra, obedezca tu palabra y enseñe tu palabra. Un corazón que ha sido regenerado va a querer hablar de Dios, va a querer obedecer a Dios y naturalmente va a amar lo que Dios dice. Si tú no has creído, hoy Dios está pidiéndote no obediencia para salvación, sino fe para salvación. Y por último, iglesia, Cristo Jesús es el verdadero Esdras. Esdras es tan solo una sombra de nuestro glorioso Redentor. Esdras solo apuntaba tenuemente al Esdras perfecto, a Cristo, aquel que amó, aquel que obedeció y aquel que enseñó su palabra perfectamente. Pero Cristo es el Esdras perfecto, porque no solo vino a darnos ejemplo de amor a la palabra, de obediencia a la palabra y de cómo se enseña la palabra. Vino a morir para que esa palabra pudiese ser aplicada en nuestros corazones. Es nuestro Esdras perfecto porque no vino a presentar sacrificios, vino a darse como sacrificio en favor nuestro. Cristo es el verdadero Esdras.
porque vino a enseñarnos obediencia, no solo con el ejemplo, sino dándonos su espíritu para poder amarlo, obedecerlo y seguirlo. La Escritura nos lleva a Cristo y nos recuerda que primero es su gracia y luego nuestra obediencia. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Él y nunca para nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que primero, lo primero, que antes de la obediencia hay salvación, que antes de nuestras obras está tu gracia. Señor, hoy nos unimos para pedirte, aviva nuestra iglesia. Queremos que Gracia y Vida sea una iglesia que enseña la palabra, que ama la palabra, que obedece la palabra. Pero para que esto pase, necesitamos tu mano bondadosa, posándose sobre todos los corazones aquí presentes. Como iglesia queremos volver a ver que tu palabra es el centro, que nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra ciudad va a ser transformada cuando cada uno de nosotros se sumerja en tu palabra, se humille a tus pies, experimente tu gracia, esa gracia que nos lleva a obedecerte. Perdónanos, Señor, cuando hemos usado la gracia para justificar nuestra pasividad, cuando hemos abaratado la gracia para caminar como nos place, en lugar de buscar tu gloria y pensando que por tu gracia esto es lícito. No queremos abaratar la gracia, queremos honrarla. Que en nuestras vidas se haga evidente tu mano en nosotros. Por favor, aviva a este pueblo. Le pido que tome unos segundos para orar allí y ore por usted. Dígale, Señor, restaura mi adoración hacia ti. Quiero volver a adorarte de una manera agradable, de una manera acorde a tu palabra. Aproveche este momento para decirle, aquí estoy. Extiende tu mano sobre mí.